Bien, justo estamos hablando con el doctor y la normativa actual que tenemos, ¿no? Precisamente se actualiza desde el año 2011, ¿no? Hay una normativa antes de esta que salió más o menos en el mes de febrero, ¿no? Pero se actualiza nuevamente en el mes de mayo, ¿no? Entonces, la última precisamente es esta norma técnica que tenemos, que vamos a hablar hoy día, ¿no? Y bueno, lo que yo más quiero es que, a ver, chicas, se necesita que todos hablemos un solo idioma, ¿no? Y conozcamos en sí realmente la atención inmediata, la atención que se tiene que dar a nuestros recién nacidos, ¿no? Para poder evitar, pues, riesgos, ¿no? Bien. Según la norma técnica de salud para la atención integral neonatal, ¿no? Nos dice como definiciones operativas, primeramente, a ver, chicas, identificar al recién nacido lo que es o en qué momento sabemos si es normal o vigoroso, ¿no? Nos dice que es el conjunto sistematizado de las actividades o intervenciones que nosotros como personal de salud vamos a realizar, ¿no? En cuanto a lo que es la atención del recién nacido desde el nacimiento, ¿no? Ahora, esto o en qué momento vamos a saber si es normal, ¿no? Si es que no tiene algún tipo de patología, a través de lo que es el examen físico, ¿no? O más aún desde el momento ya del parto, ¿no? Nosotros ya conocemos y sabemos de que ese niño está naciendo vigoroso, ya es un niño que se puede hacer ya actividades de rutinas, ¿no? Como debería de hacerse un niño normal. Lo otro, como definición operativa, tenemos la atención de recién nacido con complicaciones, que acá viene a ser el conjunto ya de procedimientos y también la atención médica especializada que va a necesitar el recién nacido, ¿no? Y que presenta o que puede presentar trastornos que pueden desarrollarse, ya sea antes, durante o después del nacimiento, ¿no? Que van a ser detectadas precisamente en el proceso del nacimiento o inmediatamente después, ¿no? Entonces, son dos definiciones operativas que tenemos que tener en cuenta. Uno en el recién nacido sano y otro en el recién nacido con complicaciones. Bien, entonces, en sí, ¿qué es la atención inmediata del recién nacido? En la atención inmediata del recién nacido viene a ser ya el conjunto de procedimientos que van a ayudar al recién nacido en su adaptación a la vida extrauterina, ¿no? Entonces, va a ser la asistencia inmediata que nosotros podamos dar para poder favorecer. A ver, chicas, por favor. O es que ustedes vienen a exponer, les doy las diapositivas. Ustedes lo exponen. Bien, entonces, para poder favorecer la respiración del neonato y la prevención también de la hipotermia de manera inmediata, ¿no? Al parto, ¿no? Entonces, esa es la atención inmediata de recién nacido. ¿Cuál es su incidencia? La incidencia va a ser siempre la misma, ¿no? A pesar de estudios recientes que se siguen dando, ¿no? Aún su incidencia continúa en un 90-91% o puede disminuir hasta un 88% que los recién nacidos van a nacer o hacen la transición de la vida intrauterina a extrauterina sin dificultad, ¿no? Entonces, en los estudios, por ejemplo, nos indican que se puede dar incluso mínimo hasta un 85%, ¿no? Pero la mayoría, un 90%, tienen una buena adaptación. El 10% de los recién nacidos, ¿no? Van a requerir de ayuda, ¿no?
de ayuda para poder iniciar la respiración. Y el 1% necesita medidas de reanimación avanzada para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, aún se continúan haciendo estudios posteriores, ¿no? Viendo aún las estadísticas que oscilan precisamente aún en este porcentaje, ¿no? Continúan aún en ese porcentaje. Hay objetivos, ¿no? Dentro de lo que es la norma técnica. Y uno es precisamente identificar con anticipación lo que son factores de riesgo, ¿no? Entonces, dentro del objetivo es identificar con anticipación los factores de riesgo. ¿Cómo vamos a identificar con anticipación? ¿Cómo identificamos con anticipación los factores de riesgo? Exactamente. A través de los antecedentes maternos, la historia clínica de la mamá, ¿no? Hay que ver también si ha tenido sus controles, ¿no? Cuántos controles ha tenido, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso nos dice identificar con anticipación factores de riesgo. Y si no ha tenido controles, hay que ver también si es que ha tenido problemas durante su embarazo y qué tipo de problemas ha tenido esa mamá, ¿no? Hay que detectar también y evaluar oportunamente situaciones. Cuando decimos detectar y evaluar oportunamente situaciones en cuanto a lo que es emergencia vital para recién nacido, ¿a qué me refiero? ¿En qué momento yo tengo que detectar y evaluar oportunamente situaciones de emergencia? A ver, ¿no? ¿En qué momento tengo que ver las situaciones de emergencia? Informaciones. Claro. Uno es con los antecedentes o que ya se han ido identificando antes del nacimiento. Lo otro es ya durante el parto, ¿no? Durante el parto. Entonces, ya vamos detectando y evaluando oportunamente situaciones de emergencia vital. A eso se refiere. Lo otro es brindar cuidados que facilitan la respiración y eviten la pérdida de calor y también infección, ¿no? Entonces, ¿en qué momento vamos a brindar cuidados? ¿En qué momento brindamos esos cuidados? Todos lo hacemos, ¿ah? Claro, después del parto, ¿en qué momento? El contacto piel con contacto. El contacto piel a piel con la mamá, ¿no? Ahí tenemos que evitar la pérdida de calor y también las infecciones, porque hay que tener en cuenta también la bioseguridad. Detectar precozmente alteraciones físicas. ¿En qué momento voy a detectar las alteraciones físicas? En la evaluación, en el examen físico que le tengo que realizar al niño, ¿no? Y estimular la relación psicoafectiva de la madre-niño, que eso también lo vamos a realizar, ¿no? Durante lo que es el contacto con la mamá, ¿no? Entonces, esos son los objetivos en cuanto a lo que es la atención inmediata. ¿En qué momento interviene el equipo de salud? Nos dice que interviene antes del nacimiento, identificando factores de riesgo que va a permitir decidir el nivel de atención más adecuado para la madre y para el recién nacido, ¿no? Por eso que hemos dicho, y lo primero que nosotros encontramos en los objetivos es precisamente indagar sobre los antecedentes maternos, ¿no? Y esta es una de las preguntas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento interviene el equipo de salud? Entonces, no es de que nosotros vamos a intervenir desde el momento del nacimiento.
nosotros que intervenir desde antes de que ese bebé nace, ¿no? Ya indagando los antecedentes maternos, ¿no? Que se pueda, y no solamente maternos, sino también en el bebé, porque hay que tener en cuenta que hay mamás que ya van haciendo sus controles, tienen incluso ecografías a partir a partir del tercer mes, entonces ya se va indagando cómo va a estar cómo van a hacer ese bebé. ¿Cuáles son los factores de riesgo maternos? ¿No? Los maternos, la ausencia de control prenatal o discontinuo, ¿no? Eso por parte de la madre. Y eso hemos tenido tenemos varios casos en el hospital. Por eso es que no debemos de bajar la guardia en este aspecto. Lo otro es la preeclampsia y la eclampsia. Si ustedes se han dado cuenta, en la historia clínica, la mayoría entran por preeclampsia. Preeclampsia severa, ¿no? La mayoría. Otro es gestante con RH negativo, ¿no? Diabetes gestacional, ya también que hemos tenido casos, la mayoría también con diabetes gestacional, ¿no? Hemorragias en el segundo o tercer trimestre de la gestación, infección del tracto urinario, vulvovaginitis y ruptura prematura, ¿no? Mayor de 18 horas. Incluso hemos visto también hasta mayor de 12 horas, ¿no? 12 horas que ya vienen con complicaciones, ya. Líquido maloliente, ¿no? Etcétera. Y fiebre también en la gestante. Y hemos tenido casos también. Porque incluso el bebé nace con temperatura alta también, ¿no? Con fiebre. En fetales, ¿no? En fetales. En fetales está la prematuridad, ¿no? La prematuridad. Y hoy en día en la norma técnica se considera ya prematuro porque hay prematuro tardío. Y el prematuro tardío está a partir de las 34 semanas. Por eso es que tenemos incluso bebés de 35 semanas que nacen vigorosos y se pueden hacer el apego normal, ¿no? Entonces, prematuridad ya por debajo de las 34 semanas y más, que está también estandarizada en la norma técnica. El retraso del crecimiento intrauterino, que decimos el RCU, ¿no? Alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Que puede ser mayor a 160 o menor a 110 latidos por minuto, ¿no? Y según también normativas actuales, según la Organización Mundial de la Salud, hoy en día se manejan los parámetros, incluso mayor de 150 en un neonato, menor de 100. Eso es lo que se maneja actualmente, ¿no? Anomalías congénitas que van a estar detectadas prenatalmente, ¿no? Que es lo que les estaba diciendo anteriormente. Y eso lo vamos a ver a través de la indagación de los antecedentes. Los polidamios, que son el líquido amniótico mayor a 2000 mililitros. Y los oligohidamios, que va a ser el líquido amniótico menor a 400 mililitros. Gestación múltiple, ¿no? Cuando hay 2 o más fetos. Y también hemos visto también los casos de macrosomía fetal, ¿no? De macrosomía fetal. Entonces, una de estas también fueron las preguntas, ¿no? Hubo una también, la pregunta donde decía si es materno o es fetal, ¿no? Bien, los factores de riesgo en el parto, ¿no? En el parto, ¿no? Acá, ¿qué es lo que se puede presentar? El patrón de frecuencia cardíaca fetal, que puede ser anormal. Igual, mayor a 160, menor 110.
el desprendimiento prematuro de la placenta, ¿no? La placenta previa, lo que es el prolapso de cordón y el líquido amniótico meconiano. Puede ser purulento, fétido, ¿no? O maloliente o también sanguinolento, ¿no? Sanguinolento. Y acá va la pregunta. Si el líquido amniótico es sanguinolento o digamos que sea líquido verde claro, aún continuaríamos con la aspiración o el lavado gástrico. Se realiza el lavado gástrico si presenta líquido verde fluido o sanguinolento. ¿Qué decimos? Si lo hacemos o no lo hacemos el lavado gástrico. Si lo hacemos según la normativa, ¿no? Nos indica que no se debe de realizar lavado gástrico. En el sanguinolento tampoco. Tampoco. Si es un líquido sanguinolento que no hay tipo. Yo estoy hablando de un líquido sanguinolento en poca cantidad, pues no. Pero si es en grandes cantidades, entonces obviamente sí se tiene que hacer la vacuna. Entonces, pregunto a ustedes, ¿lo hacen? ¿Pero no lo hacen? Se tendría que evaluar cantidad. Claro, también se escucha mejor. Es que al final es como antes la aspiración de secreciones de la boca, ¿no? De forma sistemática decían que a todos se aspiran, pero de ahí se vieron que no había beneficio que a todos, ¿ya? Y había riesgo también del mal aspirado que aspiraban hasta faringe que provocaba bradicardia. Igual, no toda la mayoría de bebés que tragan algo de líquido meconial o algo de sangre, no todos vomitan. No todos vomitan. Si vomita y provoca, ahí recién aspiran, ¿no? Porque va a pasar horas, ¿no? Pero si es que no, antes también de forma sistemática a todos le hacían permeabilidad esofágica, ¿no? A todititos. Pero de ahí, ya desde la guía previa, ya no recomiendan eso de forma sistemática a todos. Y no solo a los que tienen factores de riesgo, no, no sé, el paciente con polidramios y que haya encontrado una anomalía en la ecografía fetal, ahí recibimos fondea. Igual, ahora lo que se busca es ser menos invasivo, a menos que encuentres algún factor de riesgo, ¿no? Algo adicional en la historia, ¿no? Exactamente. La norma técnica actual lo que pretende es ser menos invasivo, dice el doctor, ¿no? Por eso es que hay que evaluar, ¿no? Momentos en que si se puede o no, o se debe o no se debe de hacer la educación, ¿no? Pero definitivamente en un líquido meconial verde fluido no se realiza la educación. Eso sí está claro. En lo que es sanguinolento, vamos a ver posterior factores si vomita o no vomita el bebé para poder realizar. Claro, no es que esté contraindicado, ¿no? Pero la cuestión es que te dicen que no lo hagas de forma sistemática. Hay Todo que el mundo. evaluar. Ajá. Eso es lo que nos dice la norma técnica, evaluar, ¿no? Bien, seguimos entonces. Lo otro que puede ser el trabajo de parto precipitado, ¿no? El trabajo de parto precipitado, menor de 1 hora. Y obviamente acá, chicos, chicas, realmente la mayoría son partos que se dan cuenta. Llegan con 3 de dilatación y en 1 hora ya están ya completos, ¿no? Entonces, ese riesgo, ¿no? Va a ser para el bebé. Y eso ya hemos ido viendo creo que usted hizo un informe en relación a eso, doctor, o se quedó en nada, o fue el doctor el doctor Gómez, que dijo que iba a hacer un informe al respecto, porque no era posible de que en 1 hora nomás se precipite, ¿no? O sea, no ellos tienen pues mecanismos de que pueden hacer avanzar el trabajo de parto, pero nuestros bebés, doctor, salen deprimidos, ¿no?
Por eso es que un factor de riesgo es eso, y eso tenemos, ¿ah? En cantidad tenemos en el hospital que tenemos que, de verdad, doctor, sentarnos tal vez hacer un informe entre todos y poder mejorar esta parte. El trabajo de parto prolongado, mayor de 24 horas, ¿no? Pero eso ya no depende, ya bueno, se depende mayormente, ya está en manos del especialista, pues, ¿no? Que tenga ya un parto prolongado, mayor de 24 horas, estando en la institución, ya no hay justificación. El trabajo de parto obstruido, también, ¿no? El periodo expulsivo prolongado, el uso de anestesia general en la madre, ¿no? Hipertonía uterina o medicación materna, que se puede dar oxitóxicos, hipotensores, anticonvulsionantes, sedantes, o es más, dextrosa al 33%, ¿no? Que puede también traer factores de riesgo en el neonato. Hay que preparar lo que es el recursos y equipos para la recepción de recién nacido. Lo primero, lo primordial, el personal capacitado en la atención. Y acá, obvio, ojo, el personal capacitado en la atención no solamente es el médico especialista, la enfermera. También tiene que estar capacitado el personal técnico. Por eso es importante que en las capacitaciones el personal técnico esté también presente, ¿no? Es importante, porque cuando hay una emergencia, ¿no? La emergencia, ¿qué es? Multidisciplinaria, es en equipo. No es que trabajamos solamente en médicos especialistas y la enfermera, no, trabajamos entre 4, incluso hasta 5 personas en ese momento. Porque en algún momento de repente llega la emergencia y vamos a necesitar un RCP, ¿no? Y un RCP mínimo necesitamos de 4 personas para asistir. Entonces, no solamente los profesionales deben estar capacitados, también personal técnico, porque en su momento no saben qué cosas van a hacer, ni qué cosas nos van a alcanzar. La planta física, ¿no? El ambiente en el que se le va a hacer la atención inmediata también es importante. Entonces, la planta física, la temperatura del ambiente, ¿no? El equipamiento. Que ese momento, imagínense, ese momento de la emergencia nos falte el aspirador. No hay aspirador. No hay bolsa autoinflable. Ese ratito a correr. La mascarilla, de acuerdo a su edad, ¿no? Entonces hay que estar equipados. El tema de oxigenoterapia, gracias a Dios que hoy en día ya no tenemos muchos problemas, que ahora viene empotrado lo que tiene, ¿no? Antes teníamos problemas porque se manejaba valor, pero ahora ya no hay excusas para no tener oxigenoterapia. Y los procedimientos que se puedan realizar de acuerdo a los pasos que se tienen que seguir según la normativa. Si es un RCP, tenemos que también conocer y manejar bien la guía de RCP. Porque la norma técnica de atención inmediata de recién nacido es una, y otra es la guía de RCP. Ahora les pregunto, ¿todos manejan la última guía? Porque esa también se ha actualizado y se actualiza, esa sí se actualiza anualmente. Se actualiza anualmente. Porque esa, si no me equivoco, primero sale de manera, lo hacen en inglés, ¿no, doctor? Y posterior a eso, lo lanzan en castellano, en español, ¿no? Entonces, sí, no se actualiza toda la norma técnica, pero sí lo más indispensable. ¿En qué? A ver, ¿en qué se actualiza la guía de RCP neonatal? Mayormente
Uno, en el personal capacitado. ¿Cuántos deben asistir? ¿Y en qué situación se deben de ubicar? El que va a hacer RCP o el que va a hacer de repente ventilación, presión positiva, ¿en qué posición debe encontrarse? El que va a hacer maniobras, ¿en qué posición debe? Entonces, mayormente esa parte es la que se va actualizando de manera, no se actualiza toda la guía, pero sí algunas partes. Bien. Los equipos, ¿no? Estos son también, según la normativa, el kit de RCP. Por ejemplo, en el kit de RCP tenemos la cobertura o gorro para la cabeza, ¿no? Los guantes quirúrgicos de tallas, ¿no? Según las tallas que nosotros manejemos. Las toallas precalentadas, el estetoscopio neonatal, el respirador manual, que es la bolsa autoinflable, ¿no? De acuerdo al tamaño, ¿no? La máscara también de ventilación, de acuerdo también al tamaño y a la edad del recién nacido, ¿no? El equipo de aspiración, ¿no? Aquí también tenemos que contar con el sistema de aspiración de secreciones, la perilla de goma, las sondas de aspiración también 6, 8, 10, 12, también de acuerdo a la edad, y la sonda de alimentación con jeringa de 20 milímetros, ¿no? Entonces, ese es en cuanto al equipo de aspiración. Tenemos también en cuanto a lo que es la ventilación a presión positiva. Acá tenemos que tener en cuenta, lo primero, el dispositivo de ventilación a presión positiva, ¿no? Acá nos dice bolsa autoinflable o equipo de neopuff con pieza en T, ¿no? Nosotros manejamos la bolsa autoinflable. Mascarilla para recién nacido a término y recién nacido pretérmino, ¿no? Acá fuente de oxígeno, que también no tenemos, fuente de aire comprimido, mezclador de oxígeno, ¿no? Y el aire comprimido con un flujómetro, ¿no? La velocidad de flujo a 10 litros por minuto, ¿no? Oxímetro de pulso neonatal o monitor cardíaco con derivaciones y estetoscopio con cabezal neonatal y filtro antibacteriano. Acá la pregunta, y eso es que yo he visto la mayoría que cometemos errores. Acá nos dice con flujo a 10 litros por minuto. Cuando se realiza el RCP, ¿realmente se maneja estos 10 litros por minuto? Ojo, según la normativa es a 10 litros por minuto. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que colocar a 10 litros por minuto para poder hacer lo que es ventilación a presión positiva o lo que es el RCP, aún mucho más delicado todavía. Sin embargo, he visto algunos casos donde que se sube el oxígeno al máximo, 12, 13, hasta 15. Entonces, según la guía también del RCP, ¿no? La velocidad de flujo debe de ser hasta 10 litros por minuto. Pues que yo lo coloqué también ahí, y eso está también en la normativa en esa normativa que tenemos actualizada. No, entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué creen ustedes? ¿Qué puede pasar si aceleramos aún más? Claro, es precisamente por la capacidad del pulmón del bebé, aún más si es prematuro. Y es más,
se tiene que manejar adecuadamente la guía de RCP neonatal, de acuerdo también a la edad, porque muchos de nosotros no manejamos correctamente la bolsa auricular al momento de hacer la reanimación. Y eso también se tiene que tener en cuenta. Ojo, doctor, no solamente somos nosotros, ¿ah? También los especialistas, porque yo me he dado cuenta en 2 o 3 especialistas que vienen y lo manejan al máximo. Yo cuántas veces cuando yo estoy presente lo corrijo, doctor, pero más despacio, más suave. Por favor, el oxígeno, bájalo un poco más, ¿no? Creo que no solamente acá tenemos que mejorar nosotros como personal de enfermería, sino como profesional, sino también como especialista, ¿no? Entonces, creo que no estaría de más facilitarles, doctor, la nueva guía para que ellos también lo lean. ¿Qué les pasé en 2022? Ya, En entonces español. no lo leen, pues. Porque yo tenía que sin mentir, 2 o 3 personas no lo manejan. Yo lo he mencionado, ¿verdad? El RCP es un trabajo en equipo. ¿Verdad? Exactamente. Muchos expertos lo comparan con, no sé, tocar una sinfónica, no sé, han ido alguna vez a una sinfónica o una ópera, o si no más particularmente a un partido de fútbol, ¿no? El portero no puede estar en la delantera, ¿no? Y el delantero no puede irse a conversar con el entrenador. Cada uno sabe su posición, sabe lo que hace, sabe cuándo entra, ¿no? Y sabe cuándo tiene que incluso que intervenir. Y bueno, el centeno ya ha hecho los primeros capítulos de RCP en su práctica, pero incluso hasta para manejar la pelota en el fútbol, no lo puede saber con la mano. Igual el ambú tiene que saber manejarlo, tiene que saber comprobar que esté funcionando bien. ¿Ya? Incluso, y eso no es labor del médico, todo lo exclusiva del médico. Incluso intubar tampoco es exclusivo del médico, ¿ah? No es exclusivo. No, intubar también Tiene que hacerlo una persona persona de salud competente y que demuestre competencia en eso. Así es. ¿Ya? Por ejemplo, el ambú, no solo el ambú neonatal, ¿cuánto tiene en volumen? 250 ml. ¿Ya? La capacidad pulmonar del bebé en volumen entidad, lo que toman aire en bota es más o menos 7 por kilo. Uno de 3 kilos, 21 ml es lo que toman aire. Y si presionas con fuerza todo el ambú, acaba con neumotórax. Por eso, igual en adultos, ¿ah? El ambú de adultos es promedio de 1000 a 1500 o de 1 litro, litro y medio. Cuando bolsea un adulto con excesiva fuerza, el volumen entidad de un adulto es de 500 ml. Tranquilamente de más. Claro. Y más aún si maneja, imagínense manejando más a más concentración del oxígeno. Pero requiere entrenamiento. Idealmente, en estudios refieren que equipos neonatales de alto rendimiento tienen que tener talleres cada 2 meses. Así. Cada 2 meses para ver cómo se desenvuelve el trabajo del equipo, ¿no? Sí. Lo que de acá se tendría que ver es ya el manejo de la guía. Y armar talleres que estén incluidos dentro del horario de trabajo, ¿no? Porque a veces sí es tedioso que te dan en talleres, pero fuera del horario de trabajo. Porque es parte del quehacer diario, también que dentro del hospital te capacitan. Porque a veces venir 2 o 6 horas fuera de tu horario de trabajo es... Bien. El equipo en cuanto a lo que es intubación, ¿no? Tenemos que contar con la laringoscopio neonatal, con hojas rectas, ¿ya? De 0, dobles 2, 0, 0 y 1. Los tubos endotraqueales, sin K, número 2.5, 3 y 3.5, que sí los tenemos en nuestro coche de paro. El estilete, la cinta de medición, tijera, ¿no? O hoja de bisturí, la cinta o prueba de agua, ¿no? O dispositivo de fijación del tubo, el espaladrapo y el detector de dióxido de carbono, ¿no? Que, bueno, todavía nos falta implementar. Pero esto nos dice que es opcional, ¿no? Esto es opcional. Pero no estaría de más tener, pues, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es medicamentos, lo primordial que nos dice la norma técnica
adrenalina. Y aquí es nuestra debilidad. Que la mayoría se ha ido viendo. En ese momento, adrenalina, no hay adrenalina. Hay que ir, o están vencidos. Hay que ir a buscar pediatría, entonces corren hasta eso. Entonces, adrenalina. La solución salina, ¿no? Lo que es cloruro de sodio y lo que es dextrosa al 10%, ¿no? Eso es lo que nos indica la norma técnica en cuanto a lo que es medicamentos. Lo primordial que tenemos que contar, ¿no? Y aparte viene lo que son jeringas, ¿no? Etcétera. Pero lo primordial, adrenalina en primer lugar, ¿no? Está cloruro de sodio, de dextrosa al 10%. Tenemos que tener en cuenta. Ni siquiera dextrosa al 5%, es dextrosa al 10%. Continúa este. ¿No? Tenemos también que tener los suministros de cateterismo de vaso umbilical. Hace poco nos ha nacido también un bebé de 24 semanas, prematuro extremo, que le hemos tenido que referir a Moyobamba, ¿no? Entonces, acá se debe utilizar jeringas de 20, de 10, de 5 y hasta de 1. El equipo de cateterismo de vena umbilical, ¿no? Tijera, pinza, mosquito, seda, ¿no? Lo que es este hilo para ligadura de cordón, catéter venoso umbilical, ¿no? Tenemos también, si no tenemos el catéter venoso, se puede tener lo que es sonda de alimentación, que sí lo manejamos, ¿no? Pero no tenemos la de 4, mayormente tenemos la de 6, ¿no? La llave triple vía, el bisturí, campos estériles, bata, gorro, mascarilla, guantes, solución antiséptica, gasa y lo que son apos. Lo que tenemos dificultad precisamente en el equipo de cateterismo. Para nuestro nivel, no deberíamos estar, pues, perdón, el catéter venoso umbilical no deberíamos de estar con sonda de alimentación, sino deberíamos sí o sí de contar con catéter venoso. La pregunta es, ¿lo tenemos en farmacia? En el servicio hay dos, ¿no? Entonces eso sí se requiere, pero sí se debe de tener más. También la pregunta es que si tenemos todo el kit, así como cuando hacen, no sé, Exacto. toda la comida, el cirujano viene, pásame todo el equipo de tórax, Sí, si están los kits armados ya para las pinzas y todo lo demás. sí. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que es suministro de cateterismo de vaso umbilical. Y el entrenamiento, ¿no? Porque así como para ustedes colocar vías periféricas, si se van un año de licencia, 2 años, y vuelven y les toca un prematuro de 28 semanas de canalizar, las habilidades manuales se mantienen con la práctica. Claro, Igual, si es que no colocamos con frecuencia cateterismo umbilical, o lo colocamos una vez al año, una vez 500, se pierde mano. exactamente. Es que, por ejemplo, el doctor nos decía, ¿lo canalizan? ¿Pueden canalizarlo o hacer mis cateterismo umbilical? A ver, vamos a intentar entonces, menos mal que lo hemos canalizado, ¿no? Y así ya más rápido lo hemos tenido para poder trasladar a Moyobamba, ¿no? Continúe. Otros, ¿no? Otros es jeringa de 1, de 5, de 10, reloj, ¿no? Y cronómetro, ¿no? Eso es lo que nos falta. No sabemos. ¿Qué falta? El reloj. Ahí puede ayudar el personal técnico bastante, pero no. O sea, apenas nace, toma el tiempo, ¿no? Para saber cuánto tiempo están animando. Eso nos falta implementarlo. Estaba viendo, vamos a implementar en alojamiento lo que en atención inmediata el reloj, vestido. ¿Ya? Creo que hay un reloj, pero no está funcionando. Hay que ver al demás que lo haga. No, pero la CERMO tiene su cronómetro de Atlas. Cómo te toma el tiempo, ¿no? Que tiene que alguien activarlo cuando ya alguien dice, nació, presiona y comienza a El correr. detalle, ¿sabes cuál es, doctor? Cuando yo he averiguado, hemos averiguado eso, fue cuando entonces han dicho, creo que el tema de la plaza, ¿no? No funciona. El tema del habla, ¿te acuerdas?
en las que tenemos, en las servocunas, porque son las sólidas. Las sólidas. Porque son el mismo modelo que está en Bellavista. Me acuerdo cuando estaba con el doctor Chávez, el cardiólogo, trabajando ahí en Bellavista. Sí se puede. Ya, Sí se puede hacer. no, Solo que, de repente claro, que el personal técnico, no sé, ustedes están por seccionar a través de la puerta de cesárea de acá, Ajá. nació y a mí impresiona, pero eso sería en cesárea. Acá tenía que hacer con reloj. Con reloj, claro, no, eso es para de parte sí hay reloj. En la cesárea sí es lo que no hay reloj. No, pues tiene que ser Hay reloj con cronómetro, con segundos. Porque el de perilla es para tu casa, ¿no? Para mi casa. Ya, El de Mandíbula. entonces eso tendríamos que ver para implementar. Los cambios, los relojes, porque no andaba el reloj para nuestra casa, eso empezó un poquito con. No funciona. Había cosas en el hospital. Fíjate, no, no, no. No puede. Tendrían que comprar otro. Tienen que comprar otro. Bueno, las otras cosas que se necesitan son guantes, equipo de protección individual, cuna de calor radiante, sensor de temperatura, calentador radiante, ¿no? Toallas precalentadas, el gorro de algodón para recién nacido, incubadora de transporte con ventilador mecánico, lo que nos indica por qué. Por ejemplo, la incubadora de transporte de sala de operaciones hacia el servicio de UBI, por ejemplo. Ahí es importante, ¿no? La bolsa estéril de polietileno para regulación térmica de recién nacido, ¿no? Esta bolsa estéril de polietileno es precisamente lo que nos falta, porque lo que mayormente utilizamos nosotros son las bolsas chequeras, ¿no? Y esa suda, la chequera suda y aún mucho más hace perder temperatura del bebé. Lo digo por experiencia, ¿no? Entonces, no son por las adecuadas son precisamente la bolsa de polietileno. Y esa es la que hay que ver para poder implementar, ¿no? El equipo para toma de muestra de sangre, el cordón umbilical para gases. Acá nosotras, chicas, podemos sacar las muestras en el nacimiento del cordón umbilical. Por esta razón, a ver, chicas, hace poco les preguntaba cuántos centímetros se tiene que hacer el corte del cordón umbilical desde la base del estómago. ¿Cuántos centímetros? Precisamente por esta razón. ¿Dónde no? ¿No? Precisamente regresalo, Ay, por la toma de muestra de sangre del cordón umbilical para gas. De ahí nomás nos indica que se extrae, y esto está en la normativa. De ahí nomás se extrae. Y sí, en Lima, en los hospitales especiales sí lo manejan. De ahí nomás se extrae. Ya no es necesario que tú lo retires del recién nacido. Suministro de catéter, bueno, avanza. Está retrocediendo, pero ya. Pero también es Ya. práctica eso, licenciado, porque a veces tiene que tomarlo de la arteria, porque a veces se equivocan, toman de la vena y toman sangre materna. Sí. Pero No, eso sí, viene con la práctica. con la Se práctica. detectan las arterias y toman el gusto factor. Sí, porque en IMSS es eso. Divina nace y se extrae la muestra. Para recién nacidos muy prematuros, tiene que haber sí o sí el gorro para la cabeza, la bolsa de polietileno estéril, las hojas de laringoscopio, tamaño doble 0, incubadora para mantener la temperatura, ¿no? Y más que todo la incubadora de transporte, ¿no? Porque de ahí nomás puedes trasladar o transportarlos, ya sea a cuidados internos, pero mayormente si es prematuro pasa a UCI, de haber en el establecimiento, en todo caso de nosotros a UBI, ¿no? Y inmediatamente, pues, su referencia ya a otro establecimiento de mayor complejidad, pues, ¿no? O donde tengan el servicio de UCI, ¿no? En este caso, gracias a Dios que la última atención que hemos tenido nos han aceptado al día siguiente, ha demorado horas, ¿no? Para aceptarnos.
Ni siquiera nos saben. Y eso también se tiene que ver. No nos quieren aceptar rápido. Pasa ¿verdad? Bien. Luego de ver todos estos, en cuanto a lo que es los insumos, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al nacimiento del bebé, si es prematuro, o ver también los equipos, pasamos a lo que se tiene que hacer es prevenir la pérdida de calor, ¿no? Y antes nos indicaron que la temperatura ambiental de sala de partos estaba entre 22 a 24 grados centígrados. En cambio, ahora nos dice que tiene que estar regulada entre 24 y 26 grados centígrados, la sala de partos. Y eso también es otra pregunta. Precalentar la cuna de calor radiante 30 minutos antes de colocar al recién nacido. El termómetro ambiental es usado en todos los establecimientos de salud donde se atienden partos para verificar temperatura necesaria en sala de partos. Nos falta, ¿cierto? El termómetro ambiental. No tenemos el termómetro ambiental. En quirófano también. Porque a veces prenden el aire acondicionado ahí. El aire acondicionado ahí. No hay, ¿no? No hay en ninguno. Y contar con toallas estériles precalentadas para recepción y secado, eso sí, contamos, ¿no? Pero lo que no contamos es el termómetro ambiental, para saber en cuánto de temperatura estamos usando, ¿no? O la sala de partos. Ahí está. La sala de partos debe estar entre 24 y 26 grados centígrados y la mesa de recepción entre 32 a 34 grados centígrados. La mesa de recepción, ¿no? Y también los licenciados que nos ponen es el servocontrol. O sea, esta servocuna tiene múltiples funciones, solo que no la aprovechamos. Ah, No es una cuneta. En Posta lo tienen en cuneta, pero tenemos una servo que no sé cuánto costará, pero hasta tiene termómetro para colocar en la piel, para el sí, momento de eso sí reanimación. lo manejamos, ¿no? Eso sí lo Pero de forma manejamos. sistemática, no, en la UBI, pero en la sala de reanimación, cuando nacen graves, y hay que reanimarlos, ahí también es Ahí en importante. la temperatura, Claro. sí, ya lo manejamos, porque tiene el sensor de temperatura. Tiene sensor de temperatura y No, tiene es un cablecito con una pila de reloj en la punta. Ese es para colocar en la piel. sensor. Sí, Ujú. ¿no? Es el sensor. Pero aplicarlo sobre todo en la atención inmediata a los que nacen graves. Ah, Ahí. a veces lo dejamos, no pues, nos dicen que lo dejamos 6 horas o 2 horas, pero no. No debe estar también con sensor de temperatura para poder ver. Recepcionar en campos, bueno, ya sí sabemos, eso lo hacemos, la recepción en campos o toallas precalentadas, ¿no? Para hacer también el secado de recién nacido. Y bien, ¿cuándo es una atención inmediata en la primera hora? ¿No? Porque ahora se habla de la atención inmediata en la primera hora, ¿no? Entonces, nos dice que en la primera hora de vida, el equipo de atención de salud neonatal conduce y realiza la atención de recién nacido desde el momento del nacimiento, ¿no? ¿Cómo? Al culminar el periodo expulsivo, ya el personal que atiende el parto, estamos hablando de médico ginecobstetra, estamos hablando de cirujano licenciado en obstetricia, ¿no? Según la normativa, ¿no? ¿Cómo debe de ser? Ellos son los que deben de sostener el cuerpo del recién nacido, comunicar la hora de nacimiento, mencionar el sexo del recién nacido a la madre y lo colocan sobre el vientre materno, ¿no? Sobre el vientre materno. Muchas veces nosotros somos que, ya nació tal hora es, ¿no? Ellos deben estar pendientes de todo eso, porque esa es la función de ellos. Porque bien claro dice la normativa, profesional médico ginecobstetra, médico cirujano o licenciado en obstetricia. Hasta ese momento aún, en el momento de recepcionar, no es responsabilidad nuestra. Aún no, ¿no? Porque está en manos de ellos. Continuemos.
Ahora, ¿en qué momento vamos a intervenir nosotros? En este momento, el equipo de atención de salud, o sea, después de que ya lo hayan puesto en el vientre de la mamá, recién nosotros vamos a actuar, realizando los procedimientos que corresponden, ¿no? Desde el nacimiento y en simultáneo, el equipo de atención de salud realiza la valoración de la edad gestacional, el llanto, ¿no? Todo muscular, o mejor dicho, el habla, y si requiere animación y el plan de manejo del cordón umbilical. Y eso sí se está realizando. Eso nosotros sí lo estamos realizando, ¿no? Si recién nacido a término prematuro, ahí está. Si recién nacido a término o prematuro tardío, que está considerado entre 34 a 36 semanas de gestación, tiene llanto vigoroso, esfuerzo respiratorio y buen tono muscular, entonces el profesional que atiende el parto en coordinación con el equipo de atención va a realizar el pinzamiento y corte oportuno del cordón umbilical, ¿no? Ahora, acá vamos. Si está vigoroso y todo, ¿cuánto tiempo se le hace el apego? 60 minutos. ¿Se va a disminuir ese tiempo? No se disminuye. No es ni 40 ni 50 minutos. Si estaría peor, no era ni 40 ni 50. No se disminuye. Tenemos que seguir evaluando en este recién nacido si no hay, que no disminuye su temperatura, ¿no? La coloración, la respiración, el tono y todo eso, ¿no? Entonces, pero debe de cumplir con su hora de apego. Entonces, recién nacido el pensamiento y con el cordón umbilical, aquí está. Es de 20 a 25 centímetros desde el abdomen del recién nacido. ¿Por qué? Porque va a facilitar la toma de muestra de grupo sanguíneo o factor RH, ¿no? Y otros exámenes que se requieren. Como hemos visto anteriormente, gases arteriales. Y eso nos falta también de repente capacitarnos para poder hacer, porque como les digo, en la costa o en Lima se realiza eso. Ahí nomás tú cortas y ahí nomás lo regresan y lo pones en tubitos. O sea, ya lo tienen listo los tubitos ahí para poder extraer la sangre y eso lo envían al laboratorio con el respectivo nombre o los datos del bebé. En caso se tome la muestra de sangre de cordón umbilical para determinar su grupo sanguíneo y factor RH, se utiliza una jeringa de 1 cc que esté heparinizada. ¿Te acuerdas de que hacíamos esto? ¿No? Con Sabina hacíamos esto. Ya, entonces 1 cc para iniciar asegurándonos de obtener una muestra mayor de 0.2 cc utilizando cualquiera de los vasos sanguíneos. Eso nos falta, ¿no? Sería bueno implementar, ¿ya? De verdad hay que implementar. Pero tendríamos que coordinar, ¿no? Con laboratorios. Con laboratorio. Ajá, tendríamos que coordinar con laboratorio. Si recién nacido no evidencia llanto, ¿no? Esfuerzo respiratorio, hay presencia de cianosis, su condición está crítica, ¿no? Entonces, inmediatamente se procede pues a retirar al bebé, ¿no? Se comunica al personal que inmediatamente corten, se realiza el corte del cordón umbilical y llevarlo a lo que es la fuente de calor para realizar las maniobras si es que se necesita RCP o ventilación a presión positiva. Aquí no se hace el efecto, es lo que siempre nosotros hemos estado realizando, y eso sí no tenemos problema. En los casos donde las secreciones obstruyen la vía aérea, el equipo de atención realiza la succión suave con una esfera de goma descartable. No nos dice con el equipo de aspiración.
si no se maneja la pena de... Ahora, si es que ya se pone, pues ya no, ya la cosa es diferente, ¿no? Otro, el recién nacido con presencia de líquido amniótico, fétido, corioneonitis, contaminado también con materias fecales o aún más, hijo de madre con VIH, debe de ser bañado. Ya, inmediatamente se lo tiene que bañar. ¿Ya? Se lo tiene que bañar. La necesidad de realizar, acá hay otro, la necesidad de realizar RCP neonatal no es determinado por el AMPA. ¿Por qué? A ver, analicemos esta parte. La necesidad de realizar RCP neonatal no es determinado por el AMPA. ¿Por qué? ¿Por qué no por el AMPA? ¿Qué es lo que determina en el AMPA? ¿Cuántos parámetros tiene de evaluación? Sí. ¿Por qué no es determinado por el aula? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta solamente tres parámetros. Respiración, frecuencia cardíaca y color. Estos tres cosas. Por eso es que no se determina por el habla. Ah, no, pero tiene buen tono muscular y está todo. Ya no, pero sí estamos bien. Entonces, no se determina por el habla. Eso hay que tener en cuenta. Son tres cosas nada más. Frecuencia cardíaca, respiración y color. ¿Ya? Entonces, el equipo de atención de salud realiza el APA al primer minuto. Ojo, chicos. A ver, chicas. Nosotros realizamos el APA al primer minuto de los 5. Aquí vamos con la segunda pregunta. ¿Ya? Lo primero es los tres parámetros. ¿Ya? Lo otro es, ¿por qué decimos al primero y a los 5 minutos el habla? ¿Qué pasa antes del minuto? Vamos a ir nuevamente a la guía de RCP. ¿Qué te dice la guía de RCP? Nos dice el minuto de oro. Y el minuto de oro son 70 segundos. ¿Me entienden? Eso es la otra respuesta. Por eso es que no hay necesidad de, o sea, se va a ver la necesidad no solo con el agua. Son solamente tres parámetros que se manejan del agua. Y lo otro, ¿no? Es que tenemos que manejar el minuto de agua. Por eso es importante manejar ambas normativas, la guía de RCP y la de atención inmediata de recién nacido. Entonces, ahí está. Por eso es que les decía que esto hay que analizar. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? Ahí está, miren. Ahí están los parámetros. ¿No? Son 5. Por eso es que nos tomamos un minuto y nos tomamos 5 minutos. Ya está eso nuestro bebé. ¿No? Ya ha quedado con secuelas. Ya han tenido un montón de muerte de sus neuronas. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Acá, ¿qué nos evalúa el habla? Frecuencia cardíaca, acción respiratoria, tono muscular, respuesta a estímulos, coloración. Y se acuerdan que en la normativa anterior estaba tono muscular porque estaba en realidad sujeto al test de ACA. Estaba sujeto al test. Incluso nos decían que se tiene que estimular, ¿no? El piecito o la manito. Ahora no, en esta normativa, no. En esta normativa solamente da los tres pares. No es necesario estimular y ni siquiera ver lo que es tono muscular. ¿No? Basta los tres parámetros para poder actuar. Si el niño se encuentra inmediatamente al nacimiento con buen tono muscular, buen esfuerzo respiratorio, ¿no? Y es al término, se aplicarán procedimientos de rutina, ¿no? Y hay que tener en cuenta también si es prematuridad tardía, ¿no? Vamos con el contacto piel a piel.
¿no? Nos dice que el contacto piel a piel, la hora siguiente al parto, es un periodo crítico. Ya hemos pasado la primera hora de nacido. El contacto piel a piel continúa. Ahora, la hora siguiente al parto es un periodo crítico, ¿no? Para el establecimiento del vínculo madre-hijo. Por eso es que es importante hacerlo desde el nacimiento, ¿ya? No hay que esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas a hacerlo. Ni bien nace, inmediatamente el apego con la madre. El siguiente. Entonces, esto consiste en colocar recién nacido de cúbito ventral y en forma longitudinal sobre el abdomen y pecho desnudo de la madre, tanto en nacimiento de partos ceutóxicos como partos por cesárea. ¿Ya? Durante este procedimiento, el equipo de atención de salud neonatal realiza, ¿qué va a realizar? Siguiente lista. Se evalúa constantemente, ¿no? El tiempo que dura el contacto de piel a piel. Mínimo 60 minutos. ¿Ya? Mínimo 60. Ah, pero se puede prolongar hasta iniciar la lactancia materna. ¿No? O sea, se prolonga. No es que ya está 60 minutos y luego ya lo saco. No. Se prolonga hasta iniciar la lactancia materna. De presentarse algún signo de alarma al recién nacido o la madre, suspender el contacto piel a piel. Ya hemos dicho cuáles serían los casos en el que se tendría que suspender. Ahí está. El contacto tiene duración de 60 minutos y se prolonga hasta el inicio de la lactancia materna, ¿no? En recién nacidos prematuros tardíos, con llanto vigoroso, esfuerzo respiratorio y buen tono muscular, se realiza el contacto piel a piel normal, los 70 minutos, normal. Y con el contacto piel a piel se promueve el apego seguro, se fortalece el vínculo afectivo madre-niño y se inicia la lactancia materna, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el apego, se tiene que hacer de que el bebé sea él solito tenga que encontrar el seno de la mamá, ¿no? Para poder empezar a solucionar. ¿Ustedes cómo hacen? Cuando hacemos el secado, ¿lo secan total? ¿Cómo se realiza el secado? Ya, cabecita, pito. ¿Qué más? Seco manos, pies. Las manos no. Las manos no. ¿Por qué no las manos? Por el olor de líquido amniótico. Precisamente el bebé huele las manitos y va a buscar también la leche materna porque para él va a tener el mismo olor. Por eso es que el bebé se arrastra. Por eso es que se arrastra hacia el pecho de la mamá. ¿Ya? Bien. La identificación segura. ¿No? La identificación segura. Aquí, por ejemplo, el equipo de atención debe identificar el primer apellido de la madre, eso sí se hace, ¿no? La fecha y hora de nacimiento, el sexo de recién nacido, ¿ya? La identificación se realiza sin separar al recién nacido de la madre, ¿no? Y el brazalete se coloca en la muñeca de la mano izquierda. Y la saturación se toma en la mano derecha, ¿no? Y de no ser posible miembros superiores, se coloca en miembros inferiores, ¿no? Entonces, esto ya creo todos lo sabemos, ¿no? Siguiente línea. ¿Qué es lo que se tiene que prevenir en el contacto también piel a piel? La pérdida de calor, ¿ya? La pérdida de calor. Como les he puesto eso también, cómo se pierde por radiación, por convección, evaporación y por conducción. Por eso es que es necesario, vamos nuevamente a los bebés prematuros, pues que es necesario la bolsa de polietileno, porque las bolsas que tenemos, las simples,
que no son las correctas, lo que va a producir es precisamente más humedad. Y ahí pierde algo, ¿no? Entonces eso hay que ver de qué manera lo podemos, ver, pues, ¿no? Bien, el contacto tiene buen beneficios, ¿no? Efectos de vinculación, mayor frecuencia y duración de la lactancia materna, disminución del tiempo, llanto del niño, mejora los niveles de glucemia y favorece la estabilidad cardiorrespiratoria. En la madre ha demostrado menor grado de incumbitación mamaria y de ansiedad. Ahora nomás tenemos bebitos, por ejemplo, en el servicio. Ellos no te toman fórmula. Si el bebé desde el inicio tomó leche materna, no te reciben la fórmula. No te reciben la fórmula. Lo vomitan, ¿no? En la mayoría hemos visto eso, ¿no? No te reciben la fórmula. Eso también lo hemos tenido. Debemos respetar los tiempos de recuperación y encuentro. Ahí están todos los pasos. Primero, el llanto, ¿no? Vamos a evaluar el llanto. Segundo, la relajación del bebé, ¿no? Primero va a ser llanto, obviamente. Cuando nace el llanto y luego empieza a relajarse. Luego el despertar, ¿no? Y empieza a despertarse. Posterior a eso se pone más activo ya. Y es que ustedes lo han visto, la mayoría lo ven, ¿no? Todos los pasos lo ven. Se pone más activo. Luego descansa. Descansa. Y para luego hacer el arrastre. No quieran que el bebito ya ni bien hace, inmediatamente empieza a arrastrar. No, no va a hacer eso. Primero va a tener toda estos pasos: llanto, relajación, despertar, actividad, descanso y después el arroz. Por eso es que toma 1 hora. Posterior, la familiarización. Tiene que familiarizarse con su mamá. Como octavo paso, la succión, porque ahí sí empieza a succionar, y posterior el suelo, porque ya está, se ha saciado, ¿no? Entonces ahora sí va a dormir. Y esto lo conocen más ustedes. Supongo que lo han hecho bien en su parte. Bien. La atención de recién nacido en shock. En los casos de cesárea con anestesia raquídea resulta de suma importancia, ¿no? Que acerca de recién nacido, acercar recién nacido a la madre con el fin de favorecer un contacto inicial más precoz, ¿no? Y así iniciar la lactancia materna tan pronto como su estado general lo permite. O las mamás que tienen anestesia raquídea. En las que tienen anestesia general, no. ¿Ya? No. Solamente en las que tienen anestesia raquídea. Porque en la general, ¿por qué lo hacen en la general? Porque precisamente la mamá tiene complicaciones vitales, ya puede morir por fallecer, entonces inmediatamente la someten a una anestesia general. Está inconsciente. Entonces, no podemos hacer el apego en esas circunstancias, ¿no? Pues solamente con anestesia raquídea. Continúa. La evaluación del contacto piel a piel, acá también se hace el examen físico. Acá también se realiza el examen físico, ¿no? Mientras va lactando, va realizando el examen físico. Siguiente. Pinzamiento. Aquí es importante el pinzamiento también del cordón umbilical, ¿ya? La evidencia científica nos dice que pinzamiento tardío a los 2 o 3 minutos tras el nacimiento, cuando esté o deja de latir.
no aumenta el riesgo de hemorragia materna y aumenta los depósitos de hierro en el recién nacido, aun cuando existe un mayor riesgo de policitemia e ictericia, ¿no? Entonces, sí se puede hacer sí o sí el pinzamiento tardío. No hay ningún problema. Claro que posterior el niño va a ser policitemia. Es que la mayoría, ya hemos tenido casos de policitemia, ¿no? Pero eso es precisamente porque se realiza el pinzamiento tardío. Continuará. Entonces, el pensamiento tardío, importancia de la gravedad o posición de recién nacido. Por ejemplo, en el metaanálisis de 15 estudios aleatorios evaluados entre 2 a 6 meses, se comparó un pensamiento precoz de 60 segundos frente al tardío de 2 a 3 minutos. Y aquí se observó mayor hematocrito, una mayor concentración de ferritina y depósitos de hierro, ¿no? En el grupo que se realizó el pensamiento tardío. Pues es importante. Y ojo, precisamente los depósitos de hierro duran hasta los 6 meses. Por eso es importante el pensamiento tardío. Porque el depósito de hierro le va a durar el bebé hasta los 6 meses. Continúa. ¿Por qué también es importante? Por la volemia. En la volemia, por ejemplo, el volumen de sangre de un recién nacido es de 80 cc por kilogramo. En 70 a 80 en sí o sí. Y en el expulsivo, el recién nacido no tiene ese volumen. Tiene 60 cc por kilogramo. Por lo tanto, la diferencia va a ser importante entre 180 versus 240 cc, 25% menos. ¿Por qué tiene menor volumen al nacer? Porque precisamente el pulmón no está siendo irrigado en la vida intrauterina. Y cuando ya nace, pues va a disminuir la resistencia de arteria pulmonar y va a arrastrar sangre hacia los pulmones, ¿no? Entonces, este fenómeno se va a llamar la transfusión placentaria, ¿ya? Si pinzamos inmediatamente, obviamente el recién nacido no va a completar el volumen sanguíneo normal. No va a llegar a sus 80%, ¿no? Por eso que le he puesto esto para tener en cuenta, ¿no? Y sí o sí hacer el pinzamiento, porque he observado también que hay problemas con algunas obstetrices, ¿no? Quieren rapidito cortar y que se vayan, no es así. Entonces tiene que también respetar el pensamiento táctil. Aquí está la transfusión placentaria, tiene dos fines. Uno es completar el volumen sanguíneo y lo otro es suministrar recién nacido las reservas, ¿no?, de hierro para los primeros 6 meses de vida. ¿Ya? Seguimos. Bien, cuidados del cordón umbilical, ¿no? Aquí continuamos con el cordón umbilical. En cuidado del cordón umbilical, ¿no? Aquí esto ya se realiza precisamente en la cuna radiante, ¿ya? En la cuna radiante. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Para la profilaxis, el alcohol a 70%, que eso lo utilizamos con la clorhexidina de 0,5%, ¿no? O 1%. También tenemos que tener el abastecimiento de clamp, que también lo tenemos, ¿ya? También nos dice que hay que tener en cuenta no aplicar antisépticos que contengan yodo, ¿no? Bueno, eso sí nosotros manejamos, ¿no? No hay ningún problema en lo que es la colocación de alcohol. Continúa, Erika. En la profilaxis ocular ya sabemos también que vamos a abrir los párpados con la yema del útero y aplicar un ungüento en el saco conjuntival. Tenemos que bajar el saco conjuntival y ahí colocarlo. ¿Qué hacemos? Directo. La mayoría lo hace directo. Es en el saco, tiene que bajar bien para poder colocar en el saco conjuntival. ¿Ya? O sea, en el ángulo interno del párpado inferior.
O si no, jalar un poquito en dos casos, pues no, pero que tiene que ser en el saco conjuntival. La mayoría que hacemos, yo también lo he hecho en algún momento, de frente a los amigos, no es el saco conjuntival. ¿Ya? Bien. Somatometría, hay que calibrar la balanza, ¿no? Y colocar en el centro de la balanza, pues al bebé, ¿no? Ahora, ¿qué pie escojo? Medir con el pie izquierdo, ya que se ha observado que el potencial de crecimiento determina genéticamente el mejor llevado por el hemicórtex. ¿Qué quiere decir? Que para tallar vas a hacerlo con el pie izquierdo. Este está dentro, medir con el pie izquierdo, ya que se ha observado que el potencial de crecimiento determinado genéticamente es mejor llevado por en mi cuerpo izquierdo. Este está en no es necesario entonces tirar los pies. No es necesario tirar los pies, puede ser tirar solamente del izquierdo. Por esta razón. Se mueve. Muy bien. Entonces lo correcto. Y este instalado en la cabecita, porque esa es la forma correcta. Sí, según la norma anterior, según la norma actual, nos dice, pero esta yo lo veo como, o sea, también lo tomo como opcional, ¿no? O puedes seguir haciendo la anterior, o podemos hacerla, ¿no? Tendríamos que evaluar también el momento, ¿no? Tendríamos que evaluarla. Pero por eso debemos tallarle. No se debe solamente, pero a veces también el bebé está colaborando. Bien. Continuamos. Bien, lo otro es la edad gestacional, que eso también lo manejamos, ¿no? Ustedes capturan. Voy a pasar el tema. Y el examen físico, ¿no? Aquí lo que vamos a evaluar las funciones vitales, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria, así como el examen físico completo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede determinar la edad gestacional aplicando también el test de Kaplan de Bayer o aplicar el test de Silverman en caso de que el bebé presente dificultad respiratoria, ¿ya? A todo recién nacido se le realiza el examen de permeabilidad anal colocando gentilmente una sonda orogástrica o de aspiración de 8 o 10 y debemos ingresar de 2 a 3 centímetros nada más. ¿Ya? De 2 a 3 centímetros. Está contraindicado el uso de termómetros de mercurio. ¿Ya? Está contraindicado el uso de... Incluso hasta para hacer estimulación ya no se utiliza el termómetro de mercurio. Está contraindicado. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Profilaxis en enfermedad hemorrágica. Bueno, ya sabes que a todos se le aplica vitamina K, ¿no? Fitomenadiona por vía intramuscular para prevenir la enfermedad hemorrágica, ¿no? En las 6 primeras horas, ¿no? Sabemos que recién nacidos prematuros con peso menor o igual a 1500, 0.3 miligramos por kilogramo, ¿no? Y 0.5. Recién nacidos con peso mayor de 1500, 1 miligramo, que equivale a 0.1 intramuscular. ¿Seguimos? En la historia clínica neonatal se registra la atención médica, ¿no? Eso lo sabemos. Y la historia clínica, tener en cuenta que si recién nacidos se encuentran con funciones vitales estables, ¿ya? Ahí se concluye nuestra atención inmediata, ¿ya? Y en caso de que recién nacido presente alguna complicación, ya requiere de un manejo pues especializado, ¿no? Es pasarle a UV o a UCI, donde se pueda, o cuidados intermedios donde se pueda manejar, ¿ya?
Entonces, incluso acá nos dice transportarlo en una incubadora cuya temperatura oscila entre 32 a 32,5 grados centígrados, ¿ya? Y la temperatura corporal del recién nacido debe ser mantenida en 36,5 grados centígrados, monitoreada a través del servocontrol, que es lo que decía el doctor, ¿ya? Necesario coordinar la referencia a un establecimiento de salud de mayor complejidad si es que hablamos de un paciente, ¿no? Bien, continuamos. Bien, hasta ahí yo creo que solamente se han actualizado algunas cosas, ¿no? Después la mayoría son las antiguas, pues, ¿no? En la atención de alojamiento conjunto, ¿no? Aquí ya es cuando la mamá ya se encuentra en periodo de puerperio inmediato, ¿ya? ¿Qué se tiene que hacer? Aquí, por ejemplo, a ver chicos, el bebé va a estar en un proceso de transición y adaptación, más aún si hablamos las 12 primeras horas de vida, ¿ya? Entonces, durante estas 12 primeras horas de vida es aún mucho más la evaluación del recién nacido, el control que se le tiene que hacer de manera constante, ¿ya? Entonces, la evaluación para 12 a 24 horas de acuerdo con el nivel de complejidad del establecimiento de salud. O es a 12 horas o es entre 12 y 24 horas. Pero según nuestro establecimiento, debe de ser las primeras 12 horas, ¿no? De vida del recién nacido para poder ver posibles complicaciones. Por eso es que muchos de los bebés ya tienen ictericia, presentan vómito, hipoglucemia y todas esas cosas, ¿no? A eso se refiere. Hay que verificar constantemente la identificación según, bueno, el paciente no tenemos problemas, ¿no? Por eso es importante que el bebé ya salga con su brazalete, ¿no? Con su brazalete. Y colocar recién nacido al lado de su mamá. Eso sí lo hacemos. Mantener condiciones de abrigo para evitar la pérdida de calor y controlar la temperatura del recién nacido en forma periódica para los jóvenes, ¿no? Realizar la evaluación previa de signos vitales, vigilar permanente los signos de alarma, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma? Sí. La color, ¿no? Si tiene ictericia, si no comen, si no quiere lactar, ¿no? Si duerme mucho tiempo, si está irritable, si vomita todo lo que toma, ¿no? Esos son los signos de la temperatura, ¿no? Atender de manera inmediata el llamado de la madre en función a los signos o síntomas que pudiera identificar. Pues es importante que la madre, una vez y cuando ya esté en alojamiento conjunto, tenemos que explicarle los signos de alarma para que la mamá conozca y comunique. Porque hay que tener en cuenta, chicas, nosotros no estamos 100% al lado del bebé, ¿cierto? Hay parto, cesárea, y muchas veces nos ausentamos 2, 3 horas. Entonces hay que explicar, no está de más explicar a la mamá los signos de alarma para que ella comunique inmediatamente, ¿no? Y que ella tiene las vacunas. Claro. A veces colocan las vacunas y tampoco les explican de las vacunas. Y ¿no? Y ni saben que su bebé ha sido vacunado, ¿no? Eso también. Yo también no saben de las vacunas. La vacunación del bebé no debe ser en momentos de la atención inmediata. La vacunación del bebé debe ser en alojamiento conjunto. Continuemos. Promover y mantener la lactancia materna. Bueno, ya sabemos, ¿no? A libre demanda. Ojo, acá no hay 2 horas, 3 horas. A libre demanda, en el momento que el bebé lo requiere, ¿no? No hay que decir a la mamá, cada 2 horitas me despierto para darle de lactar. No, el bebé, si se despierta a la hora, se toma esa hora. Si se despierta a media, toma esa media hora. Es a libre demanda, ¿ya?
Está prohibido el uso de otro alimento. Ya sabemos el uso de lo que es fórmula, ¿no? Aunque hay mamitas que no tienen leche, ¿no? Y por eso es que también por deshidratación hacen ictericia, ¿no? Bien. Realizar actividades de información, orientación, educación, comunicación nada más. No hay que comunicar. Doctor, acá también va para usted una llamada de atención. Se hospitaliza el bebito y no son capaces de comunicar a la mamá. Muchas veces ya vienen a nosotros a reñirnos, ¿no? No se comunican a la mamá está preocupada, ¿dónde está su bebito? ¿De quién? Del personal de obstetricia. No. Entonces le digo, pero no la comunican. Y eso pasa, doctor, a 24 horas o a 12 horas que la mamá está hospitalizada. ¿No? Entonces hay que comunicar más aún. Así sepa la mamá que su bebé es prematuro, no sabe que en sí qué riesgos tiene su bebé o que está en una incubadora, ¿no? Y eso no se ha pasado, chicas. Entonces yo creo, doctor, que ¿Qué ha pasado? O sea, debería estar protocolizado así como, no sé, si ya la receta, ya, de que si la atención del bebé acaba cuando se dé el informe médico. O sea, me tocó venir en la tarde y creo que contigo también que no le había dado informe en la mañana. eso, doctor. Y Y tenía te que dar acuerdas informe yo, también tenía el mismo yo no problema en sé. la tarde. Esto, a eso voy. No les comunican. Ya, no les comunican. Y eso debe, ojo, también cuando hay visitas médicas en UBI, también se debe de ver un horario, por ejemplo, de 11 a 12, que informen a los familiares. Estos en hospitales grandes hay orden de informe médico, pasan todos. Pero acá no lo hacen, doctor, no lo hacen. Llegan, pasan visita y se van. Y no es así. Entonces, el papá preocupado fuera, ¿qué hora le van a informar? ¿Qué hora? Y no hay cuándo les informan. ¿Quién somos los que nosotros no estamos en realidad en deber de hacer de dar información? Salgo, pero no con la tarjeta porque Sí, doctor, por favor, para que eso vean que de repente de 11 a 12 hay un horario o de 12 a 1 para como protocolo. Sí. Igual también cuando hay riesgo y el bebito nace con riesgo, también le comuniquen a la mamá. O si no, hasta el ginecólogo venía a reñir. De verdad, el ginecólogo venía a reñir. Ve, mira, ve, me dice a comunicar a la mamá que le han comunicado. Pero yo no tengo la culpa, doctor. ¿O qué cosa quiere? Que se vaya la obstetra, entonces le digo a la obstetra que se vaya a comunicar. Así, ¿no? Entonces, ya, entonces, le digo, eso no es mi obligación, doctor, eso ya lo tiene que hacer el profesional. Bien, entonces, el equipo de atención, hay que tener en cuenta el baño de recién nacido, que eso sí lo hacemos, la curación del cordón umbilical y las medidas para evitar muerte súbita, ¿ya? Para evitar muerte súbita. Por eso es importante enseñar a la mamá los pasos de la lactancia materna, cómo debe de acostarse ella, cómo es el modo de dar el lactancia para evitar la muerte súbita, ¿no? Que no le ponga boca arriba al bebé, sino de costadito, ¿no? O boca abajo con la cabecita lateralizada, cosa que sí vomita. pero ahí sí, desde que fallamos, ¿no? Desde hace ya más de 10 años se estableció la campaña a nivel mundial de sueños seguros, en los recién nacidos, ¿no? Y se enseña como el ejemplo, pero acá practicamos el colecho. O sea, duermen en la misma cama que la mamá y el bebé. Y eso, no, eso es lo primero que te ponen. Debe de tener su bonita. Todo debería de ser puro. No, en sí, sí. Solamente las camas que son de comunicación también. Ojo, chicas. En sí, las cunas que tenemos nosotros, Son para el colecho. ellas, son de El ellas. colecho. Ajá. De alojamiento. Solo que a nosotros no nos han dado cuna. Ese es el detalle. Nosotros no hemos dado el uso ya para O sería un motivo para pedir más tiempo. sí. O sea, Hemos pedido todo, que es más grande, ¿qué tal? porque las cunetas eran para el alojamiento. Para todas las camas, perdón. Incluso, doctor, no sé hasta qué punto es cierto, yo he llegado a saber de que el director actual que tenemos
quiere eliminar neo para que todo dice vaya hacia Moyobamba. Pero yo me pongo a pensar, ¿será cierto eso? ¿No será cierto eso? Y eso me ha venido de voces de la DIRES, doctora, de la DIRES. Entonces me dice, su director quiere eliminar su servicio de NEO. De 10 difícil lo va a eliminar. No, porque está reconocido. Por eso lo están implementando. Antes sí era un peligro, porque antes no era reconocido. Ahorita sí es algo sabima que existe acá. Ya. Luego, acá también alojamiento conjunto se hace tamizaje neonatal. No sé. El tamizaje neonatal. No puede si lo realiza, pues, ¿no? Identificación de signos de alarma, inmunización. No está dentro de la atención inmediata, la inmunización. Está en alojamiento conjunto. Delante de la mamá, para que en ese momento se le pueda explicar a la mamá los signos de alarma o también la fundamentación de las vacunas que se están administrando. Y eso se tiene que cambiar, registro. No está dentro de la atención inmediata. Pero eso sería siempre y cuando haya otro equipo. Una enfermera responsable. Recuerda que solamente hay un solo equipo que no te va a dar tiempo de salir. Por ejemplo, estas operaciones, 4 5 cesáreas. No. Claro, se tiene que implementar una enfermedad. Así como una enfermedad para inmunización. No, pero los de para los mismos conjuntos. Por eso. Y ella es la que tiene que vacunar ahí. Antes se hacía eso, ¿te acuerdas? Pero no se aplica a esa persona en el momento que se entera su la realidad es muy grande. Claro, pero yo decía que tenemos que regirnos a lo que están las normas, porque cuando nos venga una auditoría no van a decir eso. Cuando nos venga una supervisión no van a decir eso. Van a ir a la normativa y van a decir, ¿por qué hacen ustedes acá y no lo hacen desde allá? No van a decir que no tenemos personal, entonces que ya. Por eso es la importancia No que tenemos los dos equipos. no, por eso pues, como ya tenemos que ir trabajando en él, pues no va a ser ni mañana, obviamente, pues no, pero hay que ir trabajándolo, pues, ¿no? Hay que ir trabajándolo. Lo otro es las medidas de bioseguridad. Bueno, esto sí lo hacemos, las técnicas de higiene de mano. En algunos sí todavía hay debilidades en el higiene de mano, ¿ya? Hay debilidades, estamos teniendo debilidades acá, ya no se nos ve. Hay que tener pues más aún si tenemos servicio, ¿ya? Pues hay que ver también que ellos hagan correcto la mano de mano. Lactancia materna, ¿no? Los bebés tienen que recibir lactancia materna exclusiva para evitar la deshidratación, la hipoglicemia. Medidas para continuar del manejo de recién nacido en el hogar, pero eso ya lo hacemos cuando entregamos el carnet, y eso ya lo hacen ustedes, y lo mismo, ¿no? Entregan el carnet y les explica los signos de alarma, aunque los signos de alarma ya deben ser desde antes, ¿no? Bien. Lo de supervisar y registrar la alimentación, hidratación, evacuación y peso diarios lo hacemos. Realiza la higiene de recién nacido, eso también lo hacemos, el baño y todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, a través de la higiene de la piel y el cuero cabelludo también, ¿no? No, pero eso ya se lo baña en las noches, pues, ¿no? Se realiza el baño de pelo. Realizar la limpieza y desinfección desde la base del cordón umbilical con alcohol 70% clorexidina. Desde la base del cordón umbilical. Ojo, algunos lo hacen en finita. Por encima del clamp, ahí lo limpian. Por eso que muchas veces tenemos los ombligos ya rojos. Es en la base. Ya es en la base del cordón. Pues no es arriba. Arriba ya es tejido muerto. Eso ya no interesa. Lo que es en la base. Y hay que hacerlo como abriendo, ¿no?
Porque muchas veces, a veces lo hacemos con delicadeza y quedan residuos ahí, a veces queda sangrecita y eso es lo que provoca inflamación. Ya, entonces, y lo otro es tamizaje neonatal, ¿no? Que también, eso también ya lo realizamos. Continúa este. Lo otro que se debería de hacer es el tamizaje de enfermedades metabólicas. Bueno, eso sí, ¿no? Hipotiroidismo congénito, claro. Lo que sí, el tamizaje de hipoacusia congénita, ¿no? Entre las 24 y 48 horas de vida, ¿no? El tamizaje de catarata congénita, que ya lo estamos realizando, pero el de hipoacusia congénita todavía no se ha implementado, no, todo eso nos falta. El tamizaje, sí, falta autoría. Y el tamizaje de cardiopatía congénita, pues también con cardiólogos, ¿no? No, solo requiere un pulsoxímetro bueno ¿Ya? y tomarlo las 24 horas. 24 horas idealmente. Es lo que se ha estado haciendo en sí, pues, ¿no? Para detección de soplo, detección de... ¿Cuántos protocolos? Yo lo voy a comer. Para realizar protocolos. No, porque el protocolo ya está escrito, o sea, no tengo que se vea bien. No, acá, pues. Este es de la AJA, solo agarrar el cuadro, es un cuadrito, ¿no? Te copia y te pega y está. Y lo tienes, doctor. Depende para implementarlo. Porque esto ya está, tiene más de 10 años de antigüedad. Pero eso nos indica también. Ya. Hasta ahí. Ya quedó bien. Gobierno Regional de San Martín. Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia.